Nos acompaña Agustín Vedelago, padre de la catedral de aquí de Villa María, y el pastor Luis Pérez, también aquí nos acompaña, amigo de la casa, bienvenido para ambos. Bueno, ante Muchas todo gracias. es un placer recibirlos. Gracias, Leo. Un placer estar con usted. Bueno, nosotros hoy, hablando un poco con mi compañero en el comienzo del programa del día de hoy, destacábamos siempre, habitualmente todas las mañanas, las efemérides del día, ¿no? Y hoy nos topamos con esta especial, ¿no? El jueves santo, el viernes tiene su motivo, ya quiero que lo indaguemos un poco, el sábado tiene el suyo y el domingo el suyo. Esto no empieza en el jueves santo claramente, ¿no? Pero para abrir un poco el debate, la charla, y para la gente que está del otro lado, yo muchas veces me pregunto, y me incluyo también en la pregunta, llegan las Pascuas, ¿no? Todos sabemos las Pascuas, tenemos a lo mejor un poco de información, no sé si es mucha o poca, cada uno sabrá, y sabemos que a lo mejor tenemos un día que es feriado, por así decirlo, pero a grandes rasgos, para entrar en tema, ¿qué son las Pascuas? Tomo la posta, después nos repartimos. Para nosotros, la celebración de la Pascua, nosotros le decimos las felices Pascuas, bien podríamos decirle feliz Pascua o feliz Pascua de Resurrección, porque la palabra es la Pascua, el paso. El origen es la Pesaj, ¿no? El paso que hace el pueblo hebreo, ¿no? Al paso del Mar Rojo, la liberación del pueblo. Pero para nosotros como personas de fe y como comunidades cristianas, lo que celebramos durante toda esta Semana Santa es la pasión, la entrega de Jesús por nosotros. Su pasión, muerte y resurrección. Eso sería propiamente, si uno tuviera que decir en una palabra cuál es la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y vos bien decías de que no comenzó con este día jueves, ¿no? Sino que para nosotros ya desde el Domingo de Ramos, ¿no? Desde esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ya se carga de este grandioso, magnífico simbolismo, ¿no? De saber de que el Señor por nosotros entra a Jerusalén para dar la vida. Es muy lindo lo que dice el Evangelio de Lucas, encaminando todo como en una subida, y dice, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Y en el Evangelio de Juan dirá Jesús, a mí nadie me quita la vida, la doy yo por mí mismo. Y es lindo lo que nosotros sentimos cuando nos ponemos a pensar en la Pascua y decimos, el Señor quiso dar este gesto de amor y este paso, ¿no? No fue que le arrebataron la vida, la dio Él. Y estar dispuestos a decirle, Señor, vos que me amaste y te entregaste por mí, como lo dice el apóstol Pablo, eso es lo que nosotros celebramos. Contemplar la dureza, pero al mismo tiempo podemos decir la ternura de este momento, porque si bien todos los acontecimientos se dieron así para que se cumpliera la Pascua, Jesús da su vida por amor, para liberarnos, para darnos vida eterna, para darnos realización. Bueno, no sé si... Seguramente estamos en la misma línea, por lo menos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y vos decías, Leo, recién que solemos decir feliz Pascua o felices Pascuas. Y la Pascua, como dijo Agustín, la palabra Pascua en hebreo es Pesaj, que significa pasar por alto, o sea, un salto. Y esto era una festividad hebrea, judía, en la cual el pueblo hebreo recordaba toda la época de esclavitud en Egipto y cómo Dios los liberó a través de las famosas 10 plagas de Egipto. La última plaga fue la mortandad del primogénito, del hijo mayor de todas las familias egipcias. Y Dios le había dado la orden de que mataran un corderito y que con la sangre untaran el marco de la puerta, y dice que el ángel de Dios, por alto, el Pesaj, por las casas de las familias judías, cuando murió todo el primogénito de las familias egipcias. También recuerdan cómo a partir de esa última plaga el faraón permitió la salida de Egipto y cómo cruzaron el Mar Rojo en una forma en la cual recuerdan el obrar maravilloso y milagroso de Dios, que se paró la corriente de agua y el pueblo judío pasó por la tierra seca.
y cuando el pueblo, los egipcios que los perseguían, quisieron pasar y el río volvió a la normalidad y murieron todos los soldados y la caballería egipcia. Y Dios le dio la orden al pueblo judío que recordaran, que hicieran memoria todos los años para esta época, el recordar y hacer la fiesta de la Pascua, en la cual comían un cordero asado y comían pan sin levadura, todo con un significado. Comían hierbas amargas, para hacer memoria, para recordar cómo Dios los había librado, pasando por alto el ángel de la destrucción por la casa de las familias judías, y cómo Dios los liberó de Egipto y comenzaron a vivir como un pueblo en libertad. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros los cristianos? Que la vida de Jesús culmina en una Pascua. Antes de ser entregado, antes de morir, Él celebró la Pascua con los judíos, como lo hacía el pueblo judío, recordando el accionar de Dios en el pasado. Y Jesús, en esa última Pascua que celebra con los judíos, tomando uno de los elementos que recordaban esa Pascua judía, el pan sin levadura, y tomando una copa, les dijo a sus discípulos: ahora yo les doy para que hagan memoria de mí. Así como hacían memoria de la liberación en el pasado, de ahora en adelante hagan memoria de lo que yo hago por ustedes. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por la humanidad. Y de esa manera Jesús nos da un nuevo pacto. Y Jesús, después de esa cena, fue tomado prisionero, fue ajusticiado en un tribunal totalmente irregular, condenado a muerte, pero el tercer día, como le había anticipado a sus discípulos, Él resucitó. Y para los cristianos sigue siendo una fiesta la Pascua, porque recordamos el triunfo de Jesús sobre la muerte, luego de haber entregado su vida por la humanidad. Yo quería unirme a esto, pensando con lo que vos planteabas hace un momento cuando comenzabas, hablando de las efemérides, ¿no? Y ciertamente nosotros podemos referirnos a estas efemérides como aquellas cosas de las que hacemos memoria, ¿no? Y lo podemos pensar para las cosas nacionales, los grandes eventos. Para nosotros, como personas de fe, para cada uno desde su casa que va a vivir estos días, no solamente hacemos memoria, como bien decía, de la realidad del pueblo hebreo, sino que cada vez que hacemos memoria o cada vez que podemos revivir esta experiencia, ¿no?, la volvemos a hacer presente y se vuelve a obrar la liberación que Dios tenía preparada para nosotros. Entonces, en cierto modo, no es un recordar lo que pasó alguna vez y dejarlo como una historia del pasado, como podríamos narrar alguna proeza de algún gran general o capitán, sino que para nosotros esa Pascua y esa liberación es hoy. Entonces, uno lo recibe para seguirnos diciendo de lo que el Señor ha hecho y hace por nosotros, y entonces por eso celebramos esta Pascua. Por ejemplo, lo decía también el pastor al referirse a lo que hizo Jesús en esa última cena, diciéndole, ¿no?, que tomó el vino, tomó el pan, y entonces nosotros en cada misa, en cada última cena, en cada santa cena, se hace lo mismo, se toma el pan, se toma la copa y volvemos a significar, volvemos a hacer presente esta entrega de Jesús, se vuelve a hacer presente sustancialmente, se vuelve a hacer presente simbólicamente la presencia de Jesús. Eso quería agregar a esto, ¿no?, referirnos a que para nosotros no es solamente un decirnos, es parte de nuestra historia, de la historia del pueblo hebreo, es parte de la nueva Pascua que selló Cristo con su sangre, sino que es hoy, ¿no?, es una realidad actual. Y es más, cuando Jesús le da el pan y la copa, dice: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Esto dice la mayoría de las traducciones de la Biblia. Pero hay una traducción de la Biblia muy interesante de un sacerdote católico que no lo toma con estas palabras, sino que dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hagan lo mismo en memoria de mí. Es decir, que al tomar del recuerdo y
de acordarnos de lo que Jesús hizo por nosotros, es un compromiso de tener que, o de querer entregarnos por los demás, como Jesús se entregó por nosotros. Hacerse hostias, ¿no? En ese sentido, hacerse víctima, hacerse sacrificio, volverse a ofrecer. Bien. Ustedes saben, yo les quiero contar, que yo estoy siendo un espectador de lujo acá, frente a ustedes dos, porque casi que tiré la pregunta más fácil quizás, y si no los cortaba, me encanta este ida y vuelta, ¿no? Por eso, creo que la estoy pasando muy bien porque estoy en primera fila, por así decirlo. Quiero saber... Bueno, aplaudí entonces. Claro. Pablo Wendel ya va a poner mis aplaudidores desde el control. Qué orgullo el tuyo tenernos a nosotros. Entonces. No, sí, sin dudas. Ahora bien, me gustaría... la pregunta es más personal. ¿Qué sienten ustedes puntualmente este fin de semana? ¿Pero en qué sentido? Quiero que me cuenten cómo viven, por sobre todas las cosas, el domingo que se avecina. Quiero que me responda uno, después me responde el otro, pero de esta manera. Mira, Leo, yo lo vivo de tal manera cada año, o antes lo vivía de una forma, ahora lo vivo de otra. Claro, como refiriéndonos, digamos, de lo que uno tiene desde la propia fe, pero ya dicho en primera persona, ¿no? Totalmente. Como lo que uno vive bien. Exactamente. Digo, para los creyentes, pero digo, personalmente lo refiero, siempre la Semana Santa estuvo cargado en la vida de mi familia de un gran simbolismo, porque era un tiempo muy especial, seguramente podemos decir lo mismo, era un tiempo muy especial de silencio, en cierto modo, de estar en casa y ver las películas. Yo cuando era chico estaban las películas, pasaban Ben-Hur, pasaban todas las películas así, de las cuestiones de la fe. ¿Se me corta la voz? A ver, ahí ¿Será está. que estoy emocionado? No, Ahí está, bien. Y era un tiempo para reunirse en familia, para celebrar y también para poder participar. Vengo de una familia que vive su fe, entonces para poder participar en las celebraciones. Y desde chico, ¿no? Me pasaba esto de que era una semana muy especial, porque no solamente había vacaciones, 4 días de vacaciones, para los chicos como le debe pasar a todos, sino que era un tiempo para estar juntos y bueno, de alguna manera celebrar, que juntarse con los primos y todo, comer huevito de Pascua y esas cosas lindas, ¿no? Después, cuando lo empecé a vivir del otro lado, la Semana Santa representaba mucho movimiento, ¿no? Porque hay que preparar las celebraciones, la liturgia nos demanda, nos exige tener en cuenta muchas cosas, y hay veces de que uno... también tiempo de muchas confesiones, gracias a Dios la gente que se acerca a pedir el perdón. Entonces es una semana que es fuerte en trabajo, ¿no? No llega a lo que un amigo mío decía de que vos te hiciste cura para trabajar una semana en el año y un día a la semana, pero sí es cierto que en Semana Santa se trabaja mucho. Y lo vivo experiencialmente como... un tiempo, el de la Semana Santa, en el que puedo detenerme a ver. Yo también me siento espectador, como decías vos recién. Me gusta ver los Vía Crucis que se rezan solos, así cuando la gente va pasando. Me gustan las manifestaciones de fe también, ¿no? Cuando vamos rezando por la calle o cuando... Pero me gusta el que viene en silencio, el que pasa y toca la imagen, el que pide el ramito. Me gusta, ¿no? Porque me doy cuenta de que es la piedad sencilla de la gente, que sabe encontrar en ese ramo, que sabe encontrar en esa cruz, en ese beso a la cruz, en tocar alguna imagen, poder encontrar ese diálogo de amor con Dios, ¿no? Y más de una vez me ha pasado estando en catedral de que vos después, que pasa alguna persona, encontrás alguna intención, algún pedido, alguna cosa. Uno sabe de que el Señor les está escuchando y les toma su súplica. Entonces, personalmente digo, es una semana en la que yo también me alimento de la fe, ¿no? No solamente en la que tengo algo para dar, sino en la que me siento muy edificado por lo que veo en la gente con sus actitudes y diríamos con una fe real, ¿no? Con una
una fe a lo mejor que uno dice, bueno, pero sí, pero le falta tal cosa, pero no vinieron todos los días, o te dicen, por ejemplo, el Viernes Santo, muy linda la misa, padre, y propiamente no es una misa, es una celebración de la pasión del Señor. Pero que verdaderamente importa, que es esa fe que se vive realmente, ¿no? Entonces digo, yo últimamente, ¿no? En mi tiempo, mis 2 años y pico de cura, ha sido la Semana Santa un tiempo muy especial para contemplar, para ver la piedad, la fe de la gente. Vuelvo a la historia. El pueblo judío, del cual, como dijimos, surge esta fiesta de la Pascua, celebraban esta fiesta una vez al año, en el mes de Nisan, que era el mes en que el pueblo judío había salido de Egipto. Cuando Jesús nos deja la nueva institución, ya es para celebrar, se puede celebrar en cualquier momento. Las distintas iglesias la celebran al recuerdo de Jesús, a veces un domingo al mes, otras iglesias todos los domingos, algunas iglesias una vez al año. Nuestra iglesia celebramos el recuerdo de Jesús todos los domingos. Es decir, es un momento de meditación, de memoria, de compromiso que celebramos semanalmente. Y la Semana Santa, la Pascua, es como la culminación del recuerdo de todos los domingos, porque estamos acordándonos la fecha del año en la cual Jesús fue entregado, ajusticiado, crucificado y finalmente triunfó sobre la muerte. Es decir, es un recuerdo más fuerte, más impactante, que, bueno, lo celebramos en familia y lo celebramos como comunidad de fe en la iglesia, ¿no? Y yo, haciendo memoria de mi infancia, vos decías de cuando salíamos, cuando yo era chico no había tanto huevo de chocolate, pero me acuerdo que mis abuelas pintaban los huevos duros con lápices de colores y los escondían entre las plantas como para salir a buscar ese domingo de Pascua. Después me puse a leer, porque en aquel momento no entendía nada, pero me puse a leer y esta costumbre surge ya hace muchos años atrás, cuando se invitaba a los chicos que salieran a buscar al Cristo resucitado. Entonces lo buscaban entre las plantas, buscando los huevos de colores. Después, con el tiempo, se hicieron dulces los huevos estos y se hicieron de chocolate. Y ahí se hicieron caros también. Entró el comercio de por medio, ¿no es cierto? Sí. Vendiendo estos artículos. Claro, porque ahora tenemos el huevo de Pascua, el conejo, el chocolate también. Sí. Entonces, claro, ahora se come un conejo de chocolate. Sí, sí. Que pone huevo. Claro, o sea, no alcanzó con los huevos que ya firma el conejo. Sí. O sea, es como que, digamos, y ahora uno lo familiariza, pero yo te digo la verdad, no sé si muchas veces, lo hemos hablado hace 2 años atrás, creo, a lo mejor puedo no acordarme muy bien, y el público dijera Mirta Legrand y Lucho Renaudo se renueva. Pero ¿por qué un huevo de Pascua? ¿Por qué el conejo? ¿Por qué la rosca de Pascua? ¿Y por qué también? Porque seguramente parecen preguntas quizás muy fáciles de saber, pero mucha gente a lo mejor no lo tiene presente. ¿Por qué carne? ¿Cuándo es carne sí? ¿Cuándo carne no? El jueves y el viernes solo. Hay gente que come carne todo el fin de semana. Bien. Estas pequeñas dudas, por así decirlo, ¿tienen un porqué? ¿Hay una respuesta? Bueno, te agarro el tema del conejo. Bíblicamente no habla la Biblia en ninguna parte ni del huevo ni del conejo. Bien. Pero hay leyendas que dicen que cuando llevaron a Jesús al sepulcro, dentro del sepulcro había un conejo. Y que, asustado el conejo, se quedó allí y vio que venían la gente y lloraba. Y se quedó quietito ahí hasta que sacaron la piedra del sepulcro los ángeles y el conejo salió despavorido. Es una leyenda. El primer testigo de la resurrección entonces es un conejo. Exactamente, sería el conejo. ¿Viste vos? Pero el conejo no habla, así que no podemos saber si es cierto. ¿Cómo no ser conejo? Bueno,
Bueno, Pero bíblicamente, y un dato bueno esto, Sí, sí, sí. no está No, en ninguna no. página de la No, y Biblia. Jesús tampoco dijo en ningún momento, disculpe, Jesús no le dijo a sus discípulos, ustedes cuando se reúnan para celebrar la Pascua, hagan huevos de chocolate. Para nada. Claro. Y si son de alguna marca especial, mejor. Claro. ni te cuentes si está la supercita adentro, pero digamos, Claro. Es folclore, Claro, leyendas claro. que fueron Sí. surgiendo otra vez a partir de los... y después se comercializó también. ¿no? Exacto. Seguro, seguro que, por otro lado, ¿no? Uno sabe tomar de que esta realidad, ¿no? La del conejo, la del huevo de Pascua como signo de fecundidad y de vida, ¿no? Que empezó a ser, bueno, como diciendo, algo nuevo que nace con Cristo, Exacto. que resucita, algo nuevo que nace, por eso el huevo, ¿no? Como el huevo es señal de lo que vendrá, ¿no? Sigo en esta línea, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea con estas cosas? Si uno se quedara, ¿no? En la cuestión del no comer carne, por ejemplo, el tema de la vigilia, es por hacer un ofrecimiento con Cristo, ¿no? Es un día de ayuno y abstinencia de carne para la iglesia el Viernes Santo, mañana. ¿Es el Viernes Santo o jueves también? Es el Viernes Santo, Bien. ¿no? Es el Viernes Santo, ¿no? Si alguno lo quiere tomar desde el jueves a la tarde como los judíos, estaríamos bien. Pero ahí explicamos un poco el Sigo sentido, ¿no? aclarando un poquito más de cosas que no son bíblicas, pero son interpretaciones. Dice que los primeros cristianos durante Cuaresma, es decir, los 40 días antes de la muerte de Jesús, no comían huevo. Y que el día de la resurrección era regalar huevos para que, como un símbolo de que terminaba la Cuaresma y que la vida comenzaba de nuevo. Claro. Pero son interpretaciones que fueron Sí. apareciendo, pero no es nada bíblico. Digo, hemos de quedarnos con la esencia de este mensaje, porque Exacto. digo, si uno se priva del huevo, ¿no? Pensando en que después lo va a regalar, o pensando en que uno de alguna manera está con el Señor privándose de algo, esto sería como, por ejemplo, nosotros vamos a ir a una fiesta, ¿no? Y vos apareces vestido como si salieras a correr. Uno te va a decir, pero estás un poco desubicado, ¿no? Entonces, lo mismo nos sucede pensando en el ayuno, que tenemos que hacer ayuno de abstinencia, y en la fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces, hacemos un tiempo de ayuno, es más, en los primeros tiempos de la iglesia se pensaba prolongar ese ayuno, y se lo propone, seguir prolongando ese ayuno hasta poder pasar a vivir la vigilia pascual, ¿no? Entonces, para que uno después que hace el ayuno, después encima que tiene un hambre bárbaro, digamos, es como un renacer con Cristo, ¿no? Entonces, después viene la fiesta, y cuando viene la fiesta nos ponemos la mejor ropa y festejamos y celebramos. Entonces, ese es el sentido también del ayuno y de la vigilia. No porque nosotros tengamos un convenio con las pescaderías, ¿no? Sino que en realidad se trata de esto, ¿no? De que nosotros ofrecemos algo, ¿no? Porque estamos acompañando de Cristo en esta vigilia. Es una buena práctica, como muchas prácticas, pero bíblicamente tampoco dice en ninguna parte tienen que hacer ayuno estos días de carne roja, estos días. Pero es una práctica que a través de los años se ha establecido en la Iglesia Católica que Sí. se respeta y creo que... Sí, para nosotros, digo, es algo que se nos pide, que lo podamos vivir, el poder hacer ayuno y abstinencia el Viernes Santo y el miércoles de ceniza, y después hacer abstinencia de carne los viernes de Cuaresma, pero también uno lo puede cambiar, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviéramos a una persona que por alguna dificultad, el doctor lo sabrá decir mejor, ¿no? Tiene que comer carne ese día, que lo coma. Y nosotros lo mismo, tenemos una invitación, porque te invitó a alguien a comer a vos, y vos decís, viste, bueno, son gente que no cree que hago, pero yo quiero vivir de alguna manera el ayuno y la abstinencia, y bueno, o vas y te comes toda la ensalada, o podés cambiar la penitencia. Y entonces decís, bueno, hago una obra de caridad, hago un vía crucis, rezo un vía crucis en mi casa, o tengo algún gesto de amor para con los demás, ¿no? Entonces, de eso de alguna manera uno está cumpliendo o encontrándole el sentido a lo que estamos celebrando. Vamos a algo muy práctico. Estamos viviendo épocas de crisis, la gente no tiene plata, entonces, bueno, voy a robar pescado. Que en esta época sube, o sea, Exacto. se sabe la demanda, entonces el ¿De pescado qué, tiene... ¿De qué vale un ayuno de carne si estamos cometiendo otros actos que Claro. van contra la voluntad de Dios? Los profetas le decían a su pueblo, ¿no? Ustedes que viven, que quieren Exacto. vivir este tiempo para estar con el Señor, supuestamente lo cumplen, pero mientras tanto maltratan o no le pagan lo que corresponde. Entonces Exacto. uno también tiene que pensar de qué puedo hacer ayuno, o qué me está pidiendo el Señor hoy. Sí, es un sacrificio también por parte nuestro, ¿no? sí, Me parece. sí.
¿Qué pasa con la gente que está del otro lado y de una u otra manera come carne el día viernes? ¿Está bien, está mal? ¿Qué le podemos Mirá, decir? no vamos a entrar por ese filón. Sí vamos a decir de que lo que se nos invita a nosotros es que podamos aprovechar este tiempo para vivir la fe. ¿Por qué? Porque, digo, si a mí, el doctor lo sabe por experiencia, ¿no? Me gustan las cosas dulces y está prescripto que no lo puedo comer porque soy diabético, alguna excusita puedo llegar a tener para hacerlo, ¿no? Entonces, en realidad, vamos a pensar en esto, que es previo a la cuestión de este cumplimiento de la cuestión de la carne, ¿no? de la abstinencia de carne. Si yo tengo que aprovechar estos días para vivir un encuentro cercano con mi familia, conmigo mismo, con los demás, con el ambiente y con Dios. Entonces, perfecto, doctor, perfecto, ¿sí? Porque tiene que ser un tiempo especial para nosotros para poder vivir la fe así, ¿no? Digamos, que nos podamos encontrar, que podamos charlar. Si alguien, si dijéramos así, ¿no? Si alguien está de 8 a 20 todos los días en la iglesia en la Semana Santa para no estar con su familia, uno le diría, bueno, vuelva a lo suyo, ¿no? Entonces, es un tiempo de encuentro con Dios, con los demás, con nuestra familia, dentro de esos demás, con los que estamos, con nosotros mismos y con la creación, ciertamente, ¿no? Entonces, es importante que uno lo asuma así. Entonces, a partir de ahí, ¿qué te digo? El que comienza a vivir su fe, a caminar en su fe, que rece, que ore, que le pida a Dios, y desde ahí uno después podrá seguir caminando y decir, bueno, en la Iglesia Católica se prescribe o se pide esto, ¿no? Acercarse a la confesión en estos días, ¿no? Pero no se trata de que uno, porque si no estaríamos como, por así decirlo, poniendo el carro delante del caballo. Primero tiene que estar puesta la fe, ¿no? Porque uno desde la fe va a poder entender bien cuál es el sentido del ayuno, porque si no, la Iglesia que me manda tal cosa, o de abstenerme de... Sí, mirá, comenzá viviendo tu fe, que es lo que el Señor quiere, ¿no? Mira, yo resumiría todo esto con el gran mensaje del cristianismo, y el Papa Francisco habla al respecto. Dios es alguien que siempre viene a nuestro encuentro. Que nos perdona siempre. Vino en el pasado y liberó al pueblo egipcio, al pueblo judío. Vino y se hizo carne, se encarnó en la persona de Jesucristo. Vendrá al final de los tiempos a buscarnos, pero cada día viene y llama al corazón, a la puerta de nuestra vida, diciéndonos, yo estoy llamando, si alguien escucha mi voz, entraré y viviremos juntos. Es el gran mensaje que nos trajo Dios. Y está en nosotros el responder al llamado de la puerta de nuestra vida o no. Y el responder es acercarnos a Dios, dejarlo que entre, tener comunión con Él. Y esta época de Semana Santa es una época especial para poder celebrar la comunión con Dios. Yo, antes de finalizar, quiero aprovechar que nos visitan para tocar 2 o 3 puntitos que por ahí suceden hoy por hoy, en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el primero, le voy a ser sincero, no le voy a mentir. Cosa que siempre te van a preguntar y aquí los tengo. Me explico a grandes rasgos, pero... Nos sentimos como si vos estuvieras con el arma cargada y nosotros en un paredón. Vamos a ver. No están así, pero la verdad... O sea, la cosa que me los pregunto yo a veces a lo mejor y por ahí hay veces que digamos... Y está bueno que lo hablemos justamente en esta fecha tan importante por la cual venimos dialogando recién. Hay gente que yo escucho que no tiene una creencia. Personalmente lo digo y después ustedes voy a escuchar sus palabras, y a mí me duele cuando escucho eso, porque instantáneamente, ¿qué se me viene a la cabeza? Tratar de ver cómo hago para ayudarla, ¿me explico? Para que por lo menos encuentre su camino. ¿Qué le pasa a ustedes puntualmente cuando a lo mejor, por su día a día, por sus historias, por lo que hacen, se encuentran a lo mejor con alguna persona que no tiene una fe, que viene poco inspirada en algo, trastabillando muchas veces? ¿Cómo hacer a una persona para darle una mano? Bien. Y ustedes me dirán seguramente, Leo, presentarle a Dios.
Claro, pero quizás, yo no sé si tengo las herramientas para hacerlo, o a lo mejor sí, no sé cómo. ¿Qué pasa si nos encontramos hoy por hoy? Mira, les pregunto eso y no les quiero poner un brete. No, no. Y les pregunto otra cosa más y lo charlamos. Y otra cosa que me dolió mucho este último tiempo, puntualmente con la Iglesia Católica, y lo sabrás, es lo que sucede con mucha gente que está dejando su fe. No recuerdo el nombre, ahora lo hemos tocado el tema aquí, Luis, en la mañana. Bueno, que desisten de la Iglesia. Sí, sí. Y muchas veces uno escucha que desisten de las iglesias, ¿no? Por un modo de comunicarse o de hablar con Dios así personalmente, ¿no? Ellos en un diálogo íntimo con Dios, pero sin ninguna mediación, digamos así, sin ninguna institucionalidad, por usar una palabra. Mira, yo personalmente digo, creo que el salto que vos diste cuando empezaste a presentar el tema me pareció muy interesante. Vos dijiste que hay alguien que no cree en Dios y dijiste, ¿cómo puedo hacer para ayudarlo? Y ahí me parece que es algo que uno está dando el paso de decir, creer en Dios es algo bueno y que te hace bien, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que sumarle a eso, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su tiempo, ¿sí? Y si hay alguien que sabe entender y respetar nuestros tiempos, es el Señor. Si yo en mi tiempo de no estar en la vida de la fe, ¿no? O si uno no hubiera estado en la vida de la fe, viniera alguien y te dijera, vos tenés que creer en Dios, porque yo lo hubiera sacado corriendo, ¿no? Un punto fundamental es poder reconocer que Dios no es un problema para mí. Toda la crisis de la modernidad viene con eso. Pero principalmente lo que a nuestro tiempo le falta es tener alguien en quien confiar. Nos pasa en las relaciones familiares, nos pasa en la política, nos falta poder tener a alguien a quien confiar y que su palabra sea, ¿no? Y poder esperar algo más, que nos ayude a levantar la cabeza. Entonces, yo te invito a que vos a eso mismo lo puedas proponer, porque todos podemos llevar el anuncio de Jesús. Y no hace falta que uno le diga, porque acá en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera, dice tal cosa, ¿no? Sino se trata de que uno le hable desde el testimonio real, de lo que uno experimenta cada día. Entonces, poder invitar a creer porque es algo que a mí me hizo bien. A empezar a creer en Dios haciendo como le dice el Evangelio de Mateo, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y después la vivencia de la fe se necesita concretizar, por así decirlo, en una vida comunitaria, ¿no? Entonces compartimos la misma fe, pero digo, que uno siente esa necesidad de poder hablar con Dios. Y a la persona que hoy tiene el corazón cerrado, por así decirlo, a Dios, o simplemente piensa que Dios no le suma nada en su vida, bueno, invitarla a que pueda vivir de acuerdo a lo que en su corazón siente que tiene que vivir, ¿no? Porque toda persona que busque en su corazón a Dios, o toda persona que busque hacer el bien, en cierto modo ya está en el camino de Dios, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos nosotros solamente en una cuestión de como rotular o de escandalizarnos, sino que tenemos que decir, el Señor va haciendo sus caminos con cada uno, como le decía también, el Señor siempre nos está buscando, ¿no? Búscalo porque te hace bien. Búscalo porque te hace bien. Vos decías cómo transmitir, cómo convencer. La verdad que a nadie se le puede imponer que se convenza de la fe que yo tengo. Y las veces que se intentó se hicieron desastres. Han sido momentos difíciles de la historia. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y San Francisco de Asís decía, hay que evangelizar siempre. Y cuando sea necesario, usen las palabras. Como diciendo, se evangeliza en el vivir de cada día, en el accionar, en el obrar, en el amar, en el servir al prójimo. Y muchas palabras, como decía Agustín, pueden taparse los oídos y no escuchar nada. Pero el amor, aun cuando te traicionen, es un mensaje muy fuerte que convence. No quiero dejar pasar de lado, yo sé que nos fuimos un poquito de la Pascua, pero
todo me parece que va de Y la mano. fecha de la Pascua no hablamos. No, pero ahí ya cerramos, sí. La tengo presente, fue la pregunta que no hay que olvidar. El pasado lunes, en París, Francia, la Catedral de Notre Dame, ya todos sabemos la noticia, es algo de índole mundial, que ha cobrado una repercusión en cualquier información En los portales de noticias. de todo tipo. Y muchos hablan de que esto, no sé si es así lo que voy a decir, pero es una señal, un mensaje, algo tiene que ver, algo quiere decir, que justo sea en un fin de semana como este, porque no fue en cualquier fin de semana, fue en el fin de semana de Pascua, en el fin de semana santo, porque había programada miles de actividades, la misa. ¿Piensan ustedes que algún mensaje debemos tomar nosotros de esto? ¿O algún aprendizaje debemos tomar? Teníamos la posibilidad de conversar con el padre Pedro, que me contaba un poco de Notre Dame, porque tenía la posibilidad de ir y bueno, me compartía de determinados signos o cosas tan hermosas que tiene la Catedral de Notre Dame, ¿no? Ciertamente ha sido construida con la piedad de la gente, ¿no? Y uno dice, me recuerda en alguna iglesia que tenía la frase, decía, pietas me fecit, ¿no? Es la piedad la que me hizo, ¿no? La piedad de la gente la que me hizo. Y uno sabe de que eso son del 1200, 1300, entonces es una iglesia que tiene mucho tiempo. El valor histórico, arquitectónico que tiene, ¿no? Y la pérdida irreparable. Fue en el 1100 que se empezó. Claro, en el 1100 se empezó a construir, en el pero 1300. hacia el 1300. Entonces, verdaderamente, ¿no? Uno sabe de que es algo irreparable desde el valor arquitectónico y como un verdadero testimonio arqueológico, ¿no? Por así decirlo. Mucha gente se ha convertido en esa catedral, ¿no? Ahora, ciertamente, la fe necesita ser vivida por las personas que son los que forman parte, ¿no? Si nosotros tuviéramos la catedral nuestra, ¿no? Y tuviéramos la catedral, por así decirlo, cerrada para que nada... porque viste que viene la gente y habla y retumba y las paredes y los movimientos, o hace frío y calor, entonces conviene tener la iglesia cerrada. ¿De qué nos serviría tener una iglesia cerrada, ¿no? De paso, la palabra iglesia quiere decir la asamblea de los convocados, ¿no? De los que han sido llamados, la comunidad de los que han sido llamados. La iglesia tiene valor, el templo tiene valor en tanto y en cuanto es el lugar en donde uno vive y profesa su fe, ¿no? Entonces digo, ¿qué signo, qué señal debemos tomar nosotros de esto? Bueno, cada uno de nosotros estamos llamados a ser en la iglesia como piedras vivas, ¿no? Somos parte de una comunidad de fe, ¿no? Y nosotros, si nos quedáramos solamente en decir, viste, bueno, porque Notre Dame y se perdió la iglesia en Francia, no, la iglesia en Francia tiene sus personas, tiene la gente que reza, tiene la doñita que ahora no reza adentro porque se le ha caído su catedral, pero seguramente me contaba la secretaria de catedral que había gente que estaba cantando cerca o que estaba rezando cerca de la iglesia, y eso nos da la señal del valor que tiene para Dios cada construcción. Porque nosotros podíamos hacer una cosa hermosa, mucho más fastuosa y maravillosa, y no sería una iglesia, ¿no? Porque la iglesia es el lugar en donde Dios se encuentra con su pueblo y el pueblo se encuentra con su Dios. Entonces, ¿qué enseñanza podemos tomar también nosotros, ¿no? Que el Señor nos invita a poder vivir nuestra fe, ¿no? Y a poder, junto con esto, decir, bueno, cuando Francisco tiene su conversión, Francisco de Asís, que lo nombraba recién Luis, siente que le dice el Señor, Francisco, repara mi iglesia. Y él se puso a levantar la capillita. Y entonces después el Señor le dijo, no es esa iglesia. Y él entendió, no es esa iglesia la que tenés que levantar, ¿no? Casi parece como si estuvieran concatenados con lo que vos me preguntaste antes, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que no se tiene que caer, ¿no? La iglesia que Dios quiere que viva en los corazones creyentes y que se congregue en una comunidad y en un lugar concreto, ¿no? Pero no podemos quedarnos nosotros como diciendo,
uy, qué dramático lo de Notre Dame, porque a mí me preocupa más la fe en Francia, ¿no? Más que la cuestión de la iglesia, que sí, ahora vendrán los arquitectos, vendrá la gente, vendrán los técnicos, le cambiarán el techo, no sé, pero voy a esto, el verdadero valor que tiene, como invitándonos a nosotros a poder caminar en la fe y a sentirnos parte de una iglesia que tenemos que reparar. En total, concuerdo totalmente, y las cartas del Nuevo Testamento hacen hincapié, en las cartas de Pablo, de que nosotros, los seres humanos, somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y es lo que nos tiene que importar. Y por otro lado, esta mañana leía a un teólogo chileno, Ulises Oyarzún, hablando de este acontecimiento, de la caída, del incendio de la Catedral de Notre Dame. Dice, es una pérdida irreparable tal vez, es una pérdida de historia, pero tenemos que pensar, y en esto también en relación con lo que yo te decía, de llevarnos bien con el medio ambiente, estamos destruyendo la creación de Dios. Y es una pérdida no para el pasado, sino para el futuro. Nadie publicó nada. Y creo que nos tendría que preocupar mucho más esto, que es el hábitat donde van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, y la estamos destruyendo. Y ahí me respondiste la pregunta que hice hace un tiempito atrás, en cuanto a la gente que se está vinculando de una u otra manera de la iglesia. Creo que entre los dos, también sin querer queriendo o queriendo, respondieron esa pregunta, ¿no? Me parece que con eso nos podemos quedar también, ¿no? Muy, muy interesante lo que hizo. Sí, lo que a uno le duele, ¿no? Y creo que en esto debemos coincidir con el pastor porque es una experiencia profunda, ¿no? El Señor nos ha llamado, en el caso nuestro, a poder estar en una comunidad acompañando, cada uno llamado a vivir su fe. Nos duele a veces ver de que hay una persona que tiene hambre y que no busca comida. Una persona que tiene hambre en su corazón, que tiene hambre y sed de Dios y no busca comida, que sería el encuentro con Él, ¿no? Entonces, eso es lo que a uno le pasa, como aquella parábola del texto del joven rico, ¿no? Y el joven se fue apenado. Y cómo nos duele a veces a nosotros ver de que haya gente que verdaderamente tiene hambre, porque uno lo ve, ¿no? Porque uno lo reconoce, esa necesidad. Y ver que no buscan la comida, ¿no? Que no buscan este encuentro de Dios que los puede saciar. Por último, el porqué de la fecha. Ahora sí, para cerrar con el tema de la Pascua nuevamente. Claro, el año pasado la fecha de Pascua fue en marzo. Claro. Ahora estamos en abril. ¿Por qué la gente dirá, por qué no es inamovible? ¿Viste? Un feriado con... Claro. Bueno, porque el mes de Nisan, para el pueblo judío, que era la época en que recordaban la salida de Egipto, bueno, quiero aprovechar para desearles una feliz Pascua a toda la comunidad judía. Bien. Que concuerda la Pascua judía con la Pascua cristiana. Así que para toda la comunidad hebrea, que tengan una feliz fiesta. Sentirnos en comunión con el mismo Dios. Sí. Exactamente. Y este mes de Nisan coincidía, o el día 14 del mes de Nisan, coincidía con la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Estamos hablando del hemisferio norte, sería el equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Equinoccio significa equi igual, notio, noche y día. La misma cantidad de horas para la noche que para el día. Entonces, después del 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera para el hemisferio norte o equinoccio de otoño para el hemisferio sur, la primera luna llena es ahora. Salgamos esta noche a ver el cielo y vamos a ver la luna que se está completando. El mes pasado, la luna llena fue 1 o 2 días antes del 21 de marzo. Entonces, por eso va cambiando todos los años la fecha de la Pascua. Yo cumplo los años el 28 de marzo pasado. Entonces solía pasar, porque habitualmente cae o suele caer bien cerca del cumpleaños. Yo he festejado mi cumpleaños en Viernes Santo. Es un tema. Pero digo, es como que siempre suele caer más cerca así de marzo. Los últimos días. Claro. Pescado asado.
Así que sí, eso es real. Bien. Y digo, para nosotros es una tradición en la iglesia que se celebra desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Seguir este criterio. Hubo unos debates hacia el año 350, ¿no? Hasta que un papa lo dejó con ese criterio que es el judío, ¿no? El de la fecha. Bueno, yo le voy a agradecer. Me sentí uno más, chicos. Me sentí uno más charlando. Aprendí también por sobre todas las cosas. Claro, siempre aprendo un poco más. La gente que está del otro lado también. Es muy lindo hablar de esto. Me encanta esto que se ha creado. Por momentos también, debo admitir que quienes a veces tenemos el rol de ponernos en periodista, por así decirlo, quienes preguntamos, quienes formulamos las preguntas, a veces está bueno que la charla fluya. Y me encantó que entre ustedes iban hablando y esta era una charla, y yo por eso iba a pasar a ser un gran espectador de la charla. Le hemos sacado, no te sentiste solo, ¿no? No, jamás. Le hemos sacado el mayor provecho posible a este encuentro. Nos queda un largo año y va a ser bastante interesante charlarlo, así que no creo que falte oportunidad. Nos vamos a volver a ver de esta manera para charlar. Desearles unas felices Pascuas, sí. A cada una de las familias y agradecer el tiempo que se toman para venir y para visitarnos y por sobre todas las cosas para hablar acerca de la palabra de Dios. Feliz Pascua para todos, que podamos aprovechar estos días a vivirlos en familia, a poder abrir nuestro espíritu, como decíamos, al encuentro con los demás y con nosotros mismos. Y como decía aquella expresión que en los monasterios solía ver que cuando vos llegabas había una expresión como para ayudarte a rezar bien. Decía, bueno, ¿qué tenés que hacer? Dormir bien, comer bien y en los ratos libres no escaparle a Dios. Bueno, para la Semana Santa busquemos lo mismo, que dormamos bien, si venimos cansados, lo que tenemos la posibilidad de descansar, comamos bien. Bueno, después de la Pascua, cuando pasemos después, si Dios quiere, sino después de cada familia que lo viva, y que no le escapemos a Dios en estos días. Y bueno, feliz Pascua para todos los televidentes. Y no nos olvidemos de las palabras de Jesús. En el original griego la palabra es anamnesis. Para nosotros los médicos tiene un profundo sentido la palabra anamnesis. Hacer memoria, recordar, no olvidarnos de lo que todo esto significa. Recordar la entrega de Jesucristo por nosotros para abrirnos el camino a Dios. Y Él siempre viene a buscarnos y nos está esperando. Bueno, Agus, en la Catedral de Villa María, te va a encontrar la gente de Villa María, Villanueva y la región. Y Luis, en la Iglesia Cristiana Evangélica, en calle General Paz, entre Catamarca y San Juan. Digo esto porque no se ve en la dirección exacta. 260. 260, así que se pueden acercar. Yo les agradezco el tiempo y por sobre todas las cosas la visita. Ha sido un placer charlar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio también, porque sé que la gente le puede venir muy bien ayudar a repasar algunas cosas y retomar esta invitación, ¿no? Para que lo puedan vivir. Muchas gracias. Gracias.